Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tiroiditis. Enfermedades del tiroides. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Contenido. Concepto. Clasificación general. Diagnóstico. Tiroiditis de Hashimoto. Cuadro clínico humoral. Diagnóstico. Tiroiditis subaguda, de Dekervin. Biopatología. La tirotoxicosis transitoria se debe a una liberación incontrolada de hormona tiroidea desde la glándula inflamada. Después de 2 a 8 semanas, cuando se agotan las reservas de hormonas almacenadas, la tirotoxicosis desaparece de forma espontánea. A continuación se produce hipotiroidismo, ya que las capacidades de biosíntesis de la glándula siguen afectadas. También es transitoria, dura aproximadamente un mes, con la normalización posterior de la función tiroidea en la mayoría de los pacientes. Manifestaciones clínicas. La tiroiditis subaguda se caracteriza por el aumento de tamaño del tiroides acompañado de dolor, síntomas sistémicos de inflamación y tirotoxicosis transitoria que suele preceder a un hipotiroidismo transitorio. El patrón histológico muestra infiltrados de células inflamatorias que parecen deberse a una infección viral. Muchos pacientes con tiroiditis subaguda presentan antecedentes de infecciones de las vías respiratorias altas. Los pacientes suelen acudir con dolor localizado en el tiroides o irradiado a la faringe, oídos o mandíbula. A menudo se observan síntomas constitucionales como fiebre, escalofríos, diaforesis y malestar. En ocasiones, estas características inflamatorias pueden dominar el cuadro. La exploración del tiroides muestra a menudo una glándula dura como la madera, con un moderado aumento de tamaño y con hipersensibilidad dolorosa a la palpación. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. En la evaluación de los pacientes que presentan dolor e hipersensibilidad a la palpación localizados en la parte anteroinferior del cuello, debe tenerse en cuenta el diagnóstico diferencial del dolor tiroideo. Además de la tiroiditis subaguda, otras causas posibles de dolor tiroideo son la tiroiditis aguda, supurada, la hemorragia de un nódulo tiroideo y el crecimiento rápido de un cáncer anaplásico de tiroides, de cáncer de tiroides con infiltración difusa o de un linfoma tiroideo. Pruebas de laboratorio. Las pruebas en pacientes con tiroiditis subaguda revelan tirotoxicosis. El aumento de los niveles de T4 suele ser proporcionalmente superior al de los niveles de T3. Los pacientes suelen presentar un aumento de la VSG, y la captación fraccionada de yodo radiactivo es por lo general inferior al 2% a las 24 horas. Tratamiento. Puede usarse una dosis alta de ácido acetilsalicílico o naproxeno sódico para tratar el dolor tiroideo y los síntomas sistémicos de la inflamación. Los pacientes que no respondan pueden requerir tratamiento con glucocorticoides, pero su dosis se debe reducir durante varias semanas para evitar recidivas, que prolongarían el curso general de la enfermedad. Los síntomas asociados a la tirotoxicosis transitoria pueden responder a un bloqueante administrado durante un tiempo limitado de 1 a 3 semanas. Los pacientes que desarrollan hipotiroidismo sintomático pueden necesitar un tratamiento de sustitución con tiroxina a corto plazo, pero la mayoría no necesitará la sustitución hormonal a plazo largo. Tiroiditis linfocítica, posparto, indolora, silente. Epidemiología. La tiroiditis linfocítica se produce sobre todo en mujeres después del parto y afecta hasta el 6% de mujeres a los 2 a 12 meses después del parto o de la interrupción del embarazo. En raras ocasiones, esta afección se produce en mujeres fuera del período posparto o en hombres. Entre los factores predisponentes se incluyen los antecedentes de episodios previos de tiroiditis posparto, diabetes mellitus de tipo 1 y anticuerpos antitiroideos circulantes. Biopatología. Esta inflamación indolora del tiroides puede causar tirotoxicosis transitoria seguida de hipotiroidismo transitorio o persistente. Estas fases de disfunción tiroidea suelen durar 2 a 8 semanas. Se cree que esta afección refleja una situación de autoinmunidad transitoria. Diagnóstico.
El diagnóstico de tiroiditis linfocítica suele pasarse por alto al confundir los síntomas inespecíficos de tirotoxicosis, por ejemplo, pérdida de peso, insomnio y ansiedad, o hipotiroidismo, por ejemplo, fatiga y depresión, con molestias comunes del período posparto. La glándula tiroides no está hipersensible a la palpación y su tamaño es normal o ligeramente aumentado. Una vez que se sospecha el diagnóstico de tiroiditis linfocítica, se puede confirmar o excluir fácilmente mediante pruebas de laboratorio, que revelarán la supresión del nivel de TSH durante las fases de tirotoxicosis, con elevación del mismo en las fases de hipotiroidismo. Este cuadro debe distinguirse de la enfermedad de Graves, que también puede debutar en el mismo intervalo del posparto. Los grados relativos de aumento de T4 y T3 a veces pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. La tiroiditis linfocítica suele caracterizarse por un aumento predominante de los niveles de T4. La captación fraccionada de yodo radiactivo está ausente o es muy baja en la tiroiditis linfocítica, mientras que está aumentada en la enfermedad de Graves activa. Tratamiento. La tiroiditis linfocítica puede tratarse a menudo simplemente tranquilizando y observando a los pacientes. La tirotoxicosis sintomática puede tratarse con un ciclo de beta bloqueantes. El hipotiroidismo manifiesto puede requerir sustitución durante un corto periodo de tiempo con tiroxina. Pronóstico. La mayoría de los pacientes con tiroiditis linfocítica recupera un estado eutiroideo, pero el 25% desarrollan hipotiroidismo persistente debido a una tiroiditis autoinmunitaria clásica. Tiroiditis aguda, supurada. La infección de la glándula tiroides es un cuadro infrecuente que suele cursar con dolor intenso en la glándula, fiebre y otras manifestaciones sistémicas de infección. La infección bacteriana del tejido tiroideo puede deberse a una diseminación directa de patógenos gram positivos o gram negativos a través de fístulas que comunican con el seno piriforme o la piel. La diseminación hematógena de microorganismos bacterianos, micobacterias, hongos o parásitos, sobre todo Pneumoquistis gyrobacilli, puede producirse en personas inmunodeprimidas. En la exploración, los pacientes afectados suelen estar febriles con inflamación asimétrica de un tiroides que aparece doloroso a la palpación, está caliente y tiene una consistencia fluctuante o firme por debajo de la piel eritematosa. La ecografía puede mostrar un absceso, que se puede aspirar para determinar el patógeno implicado. Los pacientes con tiroiditis supurada requieren tratamiento inmediato con los antibióticos adecuados. En ocasiones, puede ser necesario el drenaje quirúrgico de los abscesos. Otras formas de tiroiditis. Determinados fármacos pueden causar inflamación de la glándula tiroides. La amiodarona provoca tiroiditis indolora asociada con tirotoxicosis. Siempre que se pueda, este cuadro debe distinguirse de la forma de tirotoxicosis inducida por yodo que también puede asociarse al tratamiento con amiodarona. La primera se trata con éxito mediante glucocorticoides, mientras que la segunda forma se trata con fármacos antitiroideos. El interferón alfa puede causar tiroiditis indolora asociada con tirotoxicosis transitoria. Debe diferenciarse de la enfermedad de Graves inducida por interferón alfa, ya que la primera se trata con beta bloqueantes y la segunda con fármacos antitiroideos. La tiroiditis terriedelo-struma se caracteriza por una sustitución fibrosa del tiroides, con adherencia e infiltración de las estructuras adyacentes que causan síntomas compresivos locales. En este trastorno idiopático, el tiroides presenta un aumento de tamaño considerable y está indurado y fijo. Los pacientes afectados también pueden desarrollar fibrosis mediastínica y retroperitoneal, colangitis esclerosante o pseudotumor orbitario. El diagnóstico requiere una biopsia abierta. La escisión quirúrgica es difícil o incluso imposible. El tratamiento con glucocorticoides y tamoxífeno ha resultado eficaz en casos aislados.